¿Qué harías si supieras que dentro de ti existe una llave capaz de disolver el miedo para siempre? ¿Qué pasaría si descubrieras que aquello que más temes no es más que una sombra proyectada por tu propia mente y que fuiste tú quien sostuvo la linterna todo el tiempo? El miedo es el guardián silencioso escondido detrás de cada decisión postergada, de cada sueño no realizado, de cada camino que no te atreviste a seguir. Es el velo que oscurece la verdad, la voz que susurra: no puedes, no eres suficiente. ¿Y si fracasas? ¿Pero de dónde viene realmente? ¿Es una protección, una trampa del ego o un portal sagrado que necesita ser atravesado? Hoy, en esta jornada esotérica y transformadora, vamos a revelar los secretos espirituales del miedo. No se trata de vencerlo por la fuerza, ni de ignorarlo con un positivismo superficial. Se trata de comprender su origen oculto, su propósito en el camino del alma y cómo transmutarlo en poder consciente. A lo largo del tiempo, sabios y maestros enseñaron que el miedo es el dragón que custodia el tesoro, y ese tesoro, buscador, eres tú, tu luz interior, tu verdadero ser, tu capacidad ilimitada de crear realidad. Pero para alcanzarlo, necesitas mirar al dragón a los ojos, no con violencia, sino con conciencia. En este video revelaremos lo que el miedo realmente es, desde una perspectiva energética y espiritual. ¿Por qué se convierte en un bloqueo en la vida moderna y cómo ha sido usado para manipularnos? Vamos a sumergirnos en las enseñanzas ancestrales que muestran cómo trascenderlo, presentar técnicas profundas y prácticas para liberar su control sobre tu mente y campo vibracional y mostrarte cómo, al hacerlo, entras en un estado de alineación con tu invencibilidad interior. Sí, puedes ser invencible, no por nunca sentir miedo, sino por aprender a caminar con él, integrarlo y transformar su sombra en claridad. El miedo no desaparece cuando lo rechazamos, se disuelve cuando lo comprendemos. Estás a punto de cruzar un portal, no físico, sino interno, un portal hacia tu poder más profundo. Y para ello, solo necesitas una cosa: coraje para mirar hacia adentro. ¿Estás listo para despertar al guerrero de luz que duerme dentro de ti? El miedo no es nuevo. No nació contigo ni con tu generación. Es una presencia antigua, una sombra que camina junto a la humanidad desde sus inicios. Y para comprenderlo, para disolverlo verdaderamente, necesitamos seguir su rastro por los corredores de la historia y de las tradiciones olvidadas. En los primeros días de la humanidad, el miedo tenía una función clara: proteger. Era la alarma biológica que activaba el cuerpo frente a depredadores, al fuego, al hielo. Era útil, era sagrado, mantenía a nuestros antepasados alertas y vivos. Pero con el tiempo, esa alarma evolucionó. Cuando ya no era necesaria para sobrevivir al mundo externo, comenzó a activarse frente a amenazas internas, muchas veces ilusorias: el miedo al fracaso, al rechazo, a la humillación, a la soledad. Así, el miedo dejó de ser un aliado de la supervivencia y se convirtió en un carcelero silencioso del alma. Las tradiciones esotéricas antiguas, desde los Vedas hasta el hermetismo, del chamanismo a los gnósticos, reconocían que el miedo no era solo un reflejo instintivo, sino una energía vibracional que se alojaba en el cuerpo y en la psique. Enseñaban que donde hay miedo, hay una barrera energética que separa al ser humano de su divinidad interior. Los textos védicos hablaban de Maya, la ilusión, como la causa del miedo. La idea errónea de que estamos separados del todo. Decían que el miedo nace cuando olvidamos quiénes somos realmente. Los gnósticos enseñaban que el miedo es un velo arconte, una distorsión que nos mantiene atrapados en una percepción limitada de la realidad. El ego, ese falso yo que teme desaparecer, alimenta el miedo para mantenerse en control. En el chamanismo, el miedo es visto como una entidad viva que puede ser enfrentada, dialogada y transmutada mediante rituales, visiones y conciencia expandida. Incluso en la filosofía clásica, el miedo fue tema de profunda reflexión. Epicteto, el estoico, enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos causa miedo, sino nuestra interpretación de lo que sucede. Y Plotino, el neoplatónico, afirmaba que el alma se libera del miedo al elevar su mirada hacia lo eterno.
Pero no solo las filosofías antiguas hablaron del miedo. En el misticismo cristiano, el miedo es visto como la ausencia de amor. San Juan dijo con claridad: el amor perfecto expulsa el miedo, porque donde hay luz, la oscuridad desaparece. Desde esta perspectiva, el miedo no se vence con fuerza o negación, se transforma con conciencia, con amor, con expansión de la percepción. Es una puerta disfrazada de sombra, que solo se abre cuando dejamos de empujarla y empezamos a observar. Ahora, en la modernidad, el miedo cambió de forma. Ya no es el rugido de un león en el bosque, sino la ansiedad por el futuro, la inseguridad económica, el miedo al juicio, a no encajar, a no destacar, a no tener éxito. Pero esencialmente sigue siendo el mismo miedo, el miedo a perder el control, a desaparecer, a no ser suficiente. Y aquí reside la importancia de esta reflexión espiritual. El miedo moderno ya no nos protege, nos limita, y si no es observado, puede convertirse en el enemigo silencioso de tu propósito, de tu potencial y de tu paz interior. Las antiguas tradiciones espirituales nos dejaron un mapa, recordándonos que el miedo es una ilusión con forma de realidad, un mensajero con máscara de enemigo. Hoy, al traer esa sabiduría a la luz, nos preparamos para entrar en el corazón de este misterio. ¿Cómo se disuelve realmente el miedo? ¿Y qué sucede cuando dejamos de obedecerlo? ¿Y si el miedo no es el enemigo, sino el maestro más duro y también el más sabio que tendrás en esta vida? Esa pregunta, aparentemente paradójica, abre la puerta a una nueva forma de ver aquello que por siglos nos limitó, paralizó y esclavizó. Para empezar a eliminar el miedo, no basta con rechazarlo. Es necesario entender su raíz, su naturaleza profunda y lo que intenta enseñarte sobre ti mismo. El miedo es una construcción mental alimentada por la energía emocional del cuerpo. Es una alianza entre la mente y el sistema nervioso, codificada a lo largo del tiempo. Cada vez que sientes miedo, lo que estás experimentando no es el futuro ni un peligro real, sino una imagen interna proyectada como un escenario posible. Es decir, el miedo es imaginación activada por el trauma. Y aquí está la clave espiritual. El miedo no es real. La experiencia que tienes de él sí lo es. El miedo se disfraza de lógica, de prudencia, de sensatez. Susurra: mejor no lo hagas. Espera a que todo esté perfecto. ¿Y si te rechazan? ¿Y si fracasas? Pero en realidad, el miedo no te está protegiendo de un peligro. Te está manteniendo pequeño. Desde el punto de vista energético, el miedo es una frecuencia baja que reside en la parte inferior del cuerpo energético humano, particularmente en los primeros chakras. Se asocia a la supervivencia, a la escasez, a la desconfianza. Cuando permanece de forma crónica en el campo vibracional, genera bloqueos que impiden el flujo de la energía vital, como una corriente estancada que no permite que la energía suba hacia los centros superiores, donde habitan la creatividad, la visión y el amor incondicional. Lo más impactante es que el miedo no desaparece cuando consigues aquello que temías perder, porque el miedo no está en el mundo, está dentro de ti, en la interpretación inconsciente que haces de la realidad. Por eso el trabajo espiritual es esencial. El alma no vino al mundo para evitar el miedo, sino para trascenderlo, para vivir el proceso alquímico de mirar la sombra y con presencia y conciencia devolverla a la luz. El miedo, entonces, es un portal disfrazado. Quien lo atraviesa con valentía encuentra del otro lado su verdadero poder. Pero ¿cómo atravesarlo? Primero entendiendo que el miedo es energía aprisionada, una vibración congelada por alguna experiencia pasada no procesada, quizás un abandono, un rechazo, una humillación o una pérdida. Esa energía no resuelta busca repetirse, no como castigo, sino como oportunidad de sanación. Segundo, dejando de luchar contra el miedo. Lo que resistes persiste. Lo que observas sin juicio se transforma. El miedo no quiere tu odio, quiere tu atención consciente. Y tercero, comprendiendo que detrás de cada miedo hay un deseo, un anhelo profundo del alma que fue negado durante años. Si temes hablar en público, es porque en el fondo deseas ser escuchado. Si temes al rechazo, es porque anhelas amar y ser amado. Cada miedo revela un tesoro no reclamado.
El verdadero trabajo interior es mirar al miedo como un espejo, no como algo que debe evitarse, sino como una señal sagrada de lo que estás listo para integrar. Porque el alma te guía a través de aquello que más temes, no para castigarte, sino para revelar la fuerza que ya habita en ti y aún no ha sido reconocida. Cuando comienzas a ver el miedo de esta forma, algo profundo cambia. No lo persigues ni huyes de él. Lo sientes, lo honras y te abres a su enseñanza. Y entonces surge un nuevo estado, no la ausencia de miedo, sino la presencia de poder interior. Un poder que no necesita demostrar nada, que no ataca ni se defiende, que simplemente sabe quién es, y estás más cerca de ese estado de lo que imaginas. Ya comprendimos que el miedo no es un enemigo a destruir, sino una energía que debe ser comprendida, enfrentada y transmutada. Ahora debemos ir más allá de su estructura y descubrir cómo puede ser convertido, paso a paso, en verdadero poder espiritual. Este proceso de alquimia interna es lo que muchas tradiciones han llamado el fuego de la iniciación. Los antiguos alquimistas no trabajaban solo con metales, trabajaban con el alma. Para ellos, el plomo del miedo era la materia prima necesaria para obtener el oro de la conciencia despierta. Esta profunda metáfora aún hoy guía a quienes deciden mirar sus sombras, no como defectos, sino como llaves para la verdadera evolución. Pero, ¿qué significa transmutar el miedo en la práctica? Primero, es necesario reconocer que el miedo tiene un cuerpo. Vive en el sistema nervioso, se manifiesta en el estómago, en la opresión en el pecho, en el impulso de escapar. Por eso, la transmutación del miedo comienza al sentirlo plenamente, sin identificarse con él. La mayoría de las personas no siente su miedo. Lo bloquea, lo intelectualiza o lo transforma en agresividad. Pero el verdadero alquimista permanece presente dentro del fuego emocional, como quien dice, aquí estoy, no huyo, no lucho, no niego, solo observo. En ese momento, algo milagroso sucede. El miedo comienza a disolverse, no porque fue vencido, sino porque fue abrazado con presencia. Y esa presencia comienza a reorganizar la energía dentro del cuerpo. Pero eso no es suficiente. La segunda etapa es reinterpretar el miedo. Lo que llamamos miedo generalmente es solo una etiqueta para mensajes profundos del alma. Por ejemplo, si temes fracasar, la pregunta no es ¿cómo evitar el fracaso?, sino ¿por qué necesito el éxito para sentirme valioso? Así se revela que el miedo muchas veces nace de una idea equivocada sobre quién eres, y esa idea puede ser reescrita. Esto nos lleva al campo de la conciencia. Tú no eres tus miedos, eres el espacio en el que el miedo aparece, y ese reconocimiento es esencial. La identificación con el miedo es lo que lo perpetúa, pero al observarlo desde una conciencia más elevada, el miedo pierde su fuerza, porque ya no es el centro, sino solo un visitante. Aquí entra en escena una herramienta espiritual fundamental, la respiración consciente. Cuando sientas miedo, respira, no de forma automática, sino con intención. Respira hacia la zona donde sientas tensión. Inhala pensando, soy presencia. Exhala pensando, libero este temor. Esta práctica simple reprograma el cuerpo y activa el sistema parasimpático, conduciéndote a un estado de seguridad interna. Otro punto vital, el miedo necesita ser expresado, no a través del drama, sino del arte, el movimiento, la palabra consciente. Muchos maestros espirituales enseñaron que las emociones no expresadas se enraizan en el alma. Por eso, cantar, bailar, llorar o escribir profundamente son actos sagrados de limpieza energética. Y finalmente llega la etapa de la sustitución vibracional. Después de vaciar el recipiente del miedo, no puedes dejarlo vacío. Debes llenarlo con algo nuevo: fe, gratitud, visión. Visualiza, afirma, repite con convicción: estoy a salvo, estoy guiado, estoy listo para ser quien vine a ser. Este acto no es solo simbólico, es cuántico, porque el universo responde no a tus palabras, sino a tu frecuencia. Y cuando comienzas a vibrar desde la certeza en vez de la duda, el campo cuántico responde con sincronicidades, oportunidades y caminos abiertos. Así, el miedo deja de ser tu carcelero y se convierte en tu guía.
tu portal, tu prueba iniciática. Y al atravesarlo, al otro lado no hay vacío, hay libertad. Y lo más hermoso es esto: no necesitas estar listo para iniciar este proceso. Solo necesitas decidir que no obedecerás más a la sombra, que caminarás aunque las piernas tiemblen, que amarás aunque duela, que hablarás aunque la voz vacile, porque al otro lado del miedo está la vida que tu alma siempre soñó vivir. Ahora que entendiste el miedo como energía, como maestro y como puerta hacia tu poder interior, es hora de bajar del campo filosófico al cotidiano. Porque la verdadera transformación espiritual no ocurre en los libros ni en las ideas, sino en la vida real, en tus decisiones diarias, en tus pensamientos recurrentes, en cómo respondes cuando el miedo llama a tu puerta. Aquí tienes una guía de prácticas profundas pero accesibles para comenzar a liberar esta energía limitante y caminar con firmeza hacia tu invencibilidad interior. 1. Reconoce el miedo con nombre y forma. Negar el miedo solo lo alimenta. Cuando lo ignoramos, crece en las sombras, pero cuando lo nombramos, pierde fuerza. Reserva un momento diario para cerrar los ojos, respirar profundo y preguntar con honestidad: ¿a qué le tengo miedo hoy? Nómbralo en voz alta o escríbelo. No lo censures, no lo juzgues, hazlo visible. Ejemplo: siento miedo de estar solo, temo fracasar en este proyecto, tengo miedo de no ser suficiente para los demás. 2. Transfórmalo en un mantra de poder. Después de identificar el miedo, inviértelo con un decreto afirmativo y elevado. Las palabras tienen vibración y lo que repites con emoción se vuelve realidad. Ejemplo: miedo. Tengo miedo de que nadie me escuche. Mantra: mi voz es valiosa. Lo que digo toca corazones y transforma realidades. Escríbelo, repítelo y siéntelo como tu escudo vibracional. Reescribe tu narrativa interna. 3. Respira con presencia. Cuando se active el miedo, recuerda: tú no eres una reacción, eres conciencia. La próxima vez que sientas ansiedad, bloqueo o ganas de huir, quédate. Haz 10 respiraciones profundas y conscientes, llevando el aire al área de tensión en tu cuerpo. Fórmula: inhala: yo soy presencia. Exhala: yo libero el miedo. Repite hasta sentir que tu energía cambia. Esta práctica te entrena a responder, no solo a reaccionar. 4. Enfrenta simbólicamente lo que temes. El miedo no se disuelve con teoría, necesita acción. Cada semana haz algo que te desafíe. Graba un video, di una verdad, acércate a alguien, acepta un reto. La clave no es el resultado, sino actuar a pesar del miedo. Cada pequeña acción envía un mensaje al universo y a tu subconsciente de que tú estás al mando. 5. Purifica tu campo energético a diario. El miedo se adhiere a la energía como el polvo al cuerpo. Por eso la limpieza energética diaria es esencial. Sugerencias: baño consciente imaginando que el agua limpia tus miedos. Quemar incienso de sándalo, salvia o palo santo. Meditación con fuego interior, visualizando una llama en el plexo solar quemando dudas. Estos rituales fortalecen tu vibración y te ayudan a mantener tu fuerza cuando llegan las tormentas. 6. Cultiva ambientes donde el miedo no pueda crecer. El miedo prospera en ambientes tóxicos, negativos o saturados de información. Observa tus círculos, tu consumo en redes sociales, tus hábitos mentales. Pregúntate: ¿esta conversación me fortalece o me debilita? ¿Este contenido me eleva o me hipnotiza? ¿Estoy alimentando mi miedo o mi luz? Cambia lo que sea necesario, sin culpa, con poder. 7. Agradece a tu miedo antes de soltarlo. Finalmente, honra al miedo. Agradécele por su presencia, porque sin él no te habrías conocido tan profundamente. Agradécele su intención original de protegerte, y luego suéltalo como quien se quita una armadura que ya no es necesaria. Dilo en voz alta: gracias, miedo, me enseñaste, ahora elijo ser libre. Y en este pequeño pero monumental acto, comienzas a renacer. El camino de la invencibilidad no es la ausencia de miedo, es la presencia de coraje, conciencia y acción alineada. Y ahora ya tienes las herramientas para comenzar. Has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar.
Miraste al miedo no como enemigo, sino como una puerta. Y esa visión lo cambia todo. Mientras el mundo entero huye, tú elegiste parar, observar y, lo más importante, atravesar. Esta no es una batalla entre la luz y la oscuridad. Es un proceso alquímico de integración. El miedo forma parte de la experiencia humana. Sí, pero no es el señor de tu destino. Es solo el eco de una historia antigua que hoy, gracias a tu conciencia, puede ser reescrita. Aprendiste que el miedo nace de la ilusión de separación, la falsa creencia de que estás solo, de que no eres suficiente, de que el universo no está contigo. Pero esa ilusión se disuelve cuando despiertas a la verdad de quién eres, una chispa eterna del todo, un ser creador, un alma poderosa encarnada en la materia. Comprender el miedo es comenzar a dominarlo. Sentir el miedo sin identificarse con él es comenzar a transmutarlo. Actuar a pesar del miedo es convertirse en el alquimista de la propia realidad. Cada vez que decides avanzar, aunque tiemble tu cuerpo, cada vez que eliges hablar, aunque vacile tu voz, cada vez que decides confiar, aunque no haya garantías, te conviertes en el guerrero espiritual que viniste a ser. Pero este camino no termina aquí. Es un arte que se refina cada día, en cada decisión, en cada emoción que eliges observar en vez de reprimir, en cada paso hacia la verdad de tu alma. Y aquí está la gran revelación. Cuando dejas de huir del miedo, el universo deja de colocártelo en el camino, porque la vida no quiere castigarte, quiere enseñarte, fortalecerte. Quiere que recuerdes que fuiste creado para algo más grande, para vibrar alto, servir con propósito y caminar con confianza. Invencible no es quien no siente miedo. Invencible es quien ama tanto la verdad, que ésta se vuelve más grande que el miedo a perder. Y tú que llegaste hasta aquí, ya cruzaste un portal interno. Ahora es hora de actuar, de anclar esta sabiduría, de compartirla con otros. No estás solo, estás sostenido por una inteligencia superior que responde a tu vibración. Cuando caminas con fe, el universo entero conspira a tu favor. Entonces te invito, de alma a alma, atrévete. Habla, crea, ama, no por ausencia de miedo, sino por la presencia de tu poder. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite recordar su fuerza interior. Déjanos en los comentarios, ¿qué miedo estás listo para liberar hoy? Porque el primer paso hacia la libertad es nombrarla. Y si sientes que este mensaje habló directamente a tu alma, entonces sabe que el próximo paso de tu camino ya está preparado.